Hola traders, desde los aranceles de Trump, mi manera de hacer trading en el Nasdaq, en el NQ, ha cambiado. Fue una semana de volatilidad máxima, nunca lo olvidaremos, y desde ahí hice unos cambios que además en la gestión emocional y la gestión del riesgo me han aportado y han dado un pasito más en mi trading. Así que te lo comparto, cómo afronto ahora la sesión del Nasdaq y cómo gestiono el tamaño de la posición de cada trade y cómo se mueve. Vamos a entrar a los gráficos y vamos a ver cómo se mueve el Nasdaq en la sesión. Vamos a las pantallas y vamos a por el vídeo de hoy. Bueno, traders, vamos a hablar un poquito y vamos a ver también algún gráfico del Nasdaq, porque esto es aplicable a cualquier activo y también por el tamaño de la posición. Ya lo voy diciendo en acciones o en el CL, en el crudo ligero, en el petróleo, pero sobre todo para el Nasdaq, que es un activo muy volátil. Como siempre te digo, te puedes suscribir y debes y tienes que hacerlo, pues para apoyarme y para apoyarte a ti también y que siga llegando contenido de pennies, de small caps y de futuros, que como digo, los futuros son un buen presente y nos queda claro tanto como con capital propio se pueden empezar pequeñas cuentas, como sobre todo con las cuentas fondeadas, donde las normas son parte, digamos, del juego del tablero y para nada en la mayoría de compañías, como muchos también pueden vender, o yo al principio incluso podía pensar, son normas no realizables, todo lo contrario. Consistencia, número de operaciones, duración, que esto que voy a decir también es algo a favor para seguir en las fondeadas, y días verdes no consecutivos, o sea que parecen, en realidad son pocas y te ayuda a las cuentas reales ser mejor, cumplir en las fondeadas te ayuda para tu cuenta real, ya sea pequeña o grande, para la gestión emocional y la gestión del riesgo. Aplicable a todo, pero sobre todo a esa volatilidad normal. Lo que no ha sido normal ha sido la volatilidad que es que podía buscar trade de 100, de 150 puntos en 1 minuto y medio o en 2. Eso era una locura. Tardaremos o no en verlo, o no, porque aquí nunca puedes decir que ya lo has visto todo. Igual hasta dentro de 3 años no lo ves, que hasta dentro de 3 semanas y más con Trump por medio. Pero esa volatilidad hacía años yo nunca la he conocido. Estos años que llevo de futuros y movía que daba gusto como se movía, ¿no? Daba gusto de ver esa velocidad, pero era indomable. Si ya de por sí el NQ, el Nasdaq es algo indomable, lo que hemos visto lo hacía bastante más indomable. Rápidamente, las diferencias para los que sois menos conocidos en la materia: el NQ es el Nasdaq, los futuros, y el MNQ es el micro, ¿vale? El mini se conoce como mini al NQ y ya desde años vino el micro, ¿no? Para facilitar un poco la entrada de más gente al mercado, de más operadores, el micro, que es el MNQ. Yo siempre he estado con el NQ, incluso con 2 contratos, cosa que ahora, aunque la situación esté más calmada, así en muchas fondeadas se me han podido ir. He tenido días muy buenos también con capital real, las cuentas de Ninja Trader, como veis, pero al final esto es consistencia y pico y pala, y si vas bien durante mucho tiempo, y no hablo días ni semanas, sino meses y casi años, pues ya tendrás posibilidad de subir, porque con los futuros al final estás analizando movimiento, y si metes, tradeas más micros o más minis, al final ganarás más, pero con el mismo movimiento, ¿vale? Es lo mismo meter un NQ que 3, necesitas más dinero en la cuenta, pero si vas a por 20 puntos, pues al final da igual el tamaño, tú vas a por ese movimiento. Lógicamente tienes que tener ese respaldo detrás. Un 10 MNQ son un NQ, ¿vale? Eso tenéis que tener claro. 5 MNQ, ¿qué son? Respóndeme. Pues la mitad de un NQ, ¿vale? Las cuentas reales para el apalancamiento se necesitan más o menos unos $1000 por un mini, por un NQ.
y un CL, por ejemplo, de crudo ligero, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer trades de 5, 6 MNQs, como luego veremos, tú puedes empezar una cuenta que no es que tenga mucho fondo, pero con 2.000 o con 3.000 dólares tú puedes empezar una cuenta real de MNQs y meter 2, 3, 4, 5, que eso ya es bastante riesgo, porque como dije en el otro vídeo tienes que analizar cuántos trades negativos consecutivos tiene esa cuenta para que permanezca viva, ¿vale? Hasta el último trade consecutivo perdedor. Eso lo tenéis muy claro en el vídeo anterior. Al final, en el trading de futuros del NQ, estás dentro de una dirección y de un impulso, ¿no? Me refiero a la duración. Yo buscaba siempre solo 15 o 20 puntos, que eso con un NQ, ahora iré dejando fotos por aquí, pues eran 300, tienes que multiplicar el punto por 20 dólares, ¿vale? Y un punto son 4 ticks, pero a mí me gusta hablar de puntos más que de ticks. En el petróleo es más fácil porque es la unidad porcentual de 60-10 a 60-20, pues 10 ticks. Aquí es un poco más complicado hablar en ticks, o tienes que hacer el cambio, y además como se mueve tanto, 19.240, 19.260, pues son 20 puntos, que son 80 ticks, pero 20 puntos lo veo más fácil. Esos son 300, 400 dólares, ¿vale? Los 15-20 puntos equivalen a eso. He puesto ahí BTS, no, los dólares. 15 puntos por 20, 300, 20 por 20, 400 dólares. Ese es un movimiento normal de un impulso que ahora veremos en los gráficos, y ni siquiera cuando el gráfico va impulso, retroceso, todavía tiene más. Incluso un cuadradito, los que tenemos Ninja Trader, por ejemplo el MAC, son simplemente 20 puntos y ahora lo veremos que en condiciones normales, en una sesión normal, pues se mueve cientos de puntos al alza y a la baja. Lo importante a la hora de tradear el NQ, para mí, es tener la dirección. Y, por ejemplo, este último viernes yo finalmente la tenía, tras una lateralidad con rango, y se trata de esperar el momento, ¿vale? Y no todo son las 3:30, como siempre digo. Esperar el momento es la clave, una de las claves, en realidad, en cualquier entrada de trading y de cualquier activo, pero sobre todo en el day trading del Nasdaq o del MNQ. Emocionalmente yo lo llevo mejor, y de cara a fondeadas también es mejor por la duración de los trades, ¿vale? Porque es interesante dar más margen. Y no uso el gráfico de 30 segundos, que es bueno con nuestra estrategia, te puede dar entradas, pero te da muchísimo más ruido que el gráfico de más minutos, ¿vale? Yo ejecuto en 1 y miro mucho el 2 y miro mucho el 5 para ver la dirección, justo con el 15 y también el 1 hora. Y luego pues tengo mi panorámica en el diario y en el 4 horas. El 1 hora para grandes proyecciones, ver dónde puede ser, si hay una subida y tenemos clara la dirección, pues el 1 hora me puede dar por arriba o por abajo la buena dirección, ¿vale? El 15 minutos también, de hecho el viernes creo que hubo una vela que yo llamo peonza, que lo dije en mi grupo, que teníamos largos, pero luego tuvimos pues casi 1 hora en que saliera al alza. Entonces el 30 segundos me da muchísimo más ruido, pero tengo que ver mi disparo en 1 minuto, y el 5 también sirve mucho para ver la estructura. Al final yo podría hacer solo trading en gráfico de 1 minuto, pero todos estos ayudan mucho, ¿vale? Para ver la estructura y para ver la dirección. ¿Qué es lo que hago que ya lo puedes intuir? Y os voy a ir dejando fotos por aquí. Pues yo tradeaba un NQ y con muy poco margen, y no sé, y me iba bien, pero no sé si por miedo, también muy poco beneficio. Pocas veces dejaba correr, a veces sí lo habéis visto, ha habido trades de 40 o 50 puntos, pero con mucha gestión. Yo ahora no gestiono en el 95% de los casos el trade. A veces depende de cómo llega el día, si avanza, pues puedo avanzar un poquito mi stop, aunque no lo suelo hacer, y puedo avanzar un poquito más mi profit, es decir, de dejarlo alargar o correr un poco. Pero lo que me gusta y no me desgasta emocionalmente en el NQ no es no mirar, como hago en el petróleo por las mañanas, que puedo hacer un trade, boom, y dejar y cada 15 minutos ver si se ha cerrado la orden.
en realidad es no tocar ni por abajo ni por arriba, que sea lo que tenga que ser. Tienes dos o tres oportunidades y sobre todo tienes muchas más si tienes cuenta de Real de Ninja, o de la plataforma que tengas, sobre todo Ninja, y luego varias, 4, 5 o 3 cuentas que no tengas replicador y que puedas operarla en diferentes momentos. Un par de cuentas a la apertura de sesión y otro par de cuentas a mitad de tarde, incluso a partir de las 7 o las 8 de la tarde hay movimientos. El otro día mismo a las 6:30, el viernes lo veremos, hubo bastante movimiento de más de 100 puntos. No todo es las 3:30. Esos míseros 15 puntos de un NQ eran no míseros, por supuesto, pero $300, ¿vale? Y si vas al 1-1, pues más 300 o menos 300. Esto muchas veces volaba, ¿vale? Y esto también se podía ver que tenían muchos trades de 20, 30, 40 segundos, es decir, muy rápidos. Y para las fondeadas, como decía siempre, los trades de menos de un minuto, en muchas, en otras son los de 15 segundos, en otras los de menos de 5, ya por otro tipo de técnicas, pues es complicado. Al final, teniendo trades superiores a un minuto, en todas vas a poder retirar y cumpliendo la gestión del riesgo y el resto de reglas. Pero estos 15, no ya los que te salían, digamos, positivos, ya fuera el alza o la baja, el profit, sino el stop, ¿no? A veces notaba que me volaba demasiado. A veces no era 15, era 17,5 o 20, con muchísimo. Más de 20 no. Entonces, un NQ, como veis también en la foto que os he puesto, pues da esa cantidad, ¿no? O con 20 puntos, 400 y 400 de pérdidas si vas al 1-1. ¿Qué pasa? Que si bajas a 5 MNQ, ¿vale? Y metes 40 puntos y 30 de profit y de stop, tienes 400 y 300 de stop. Es decir, tienes el mismo stop que con un NQ, $300, pero tienes 30 puntos de margen. ¿Tú sabes lo que es eso? Mucho, depende de la volatilidad del día, pues bueno, tampoco es tanto, sobre todo en el comienzo de sesión. Pero si es una sesión normal, lógicamente no quedan minutos para la noticia, ni son el instante justo de la noticia o el minuto o 2 minutos después, los 30 puntos te dan más que margen. Ojo que 15 también en muchas situaciones te lo dan, pero al final con 30 te da una consistencia, te da un margen amplio de estar en el movimiento bastante potente. Y no solo se trata de entrar con esa mitad. Claro, para ganar también necesitas el doble de recorrido. Pero es que 40 es un recorrido normal. Para mí antes eso era más o menos un 2-1, pues bueno, casi un 3-1, pero es que 40 puntos es un recorrido absolutamente normal. Veo a muchos traders también tocando el beneficio, intentando ponerse en break-even. Bueno, puede ser parte de la estrategia, pero al final cuanto menos toques tus órdenes es mejor. Y significa que si funciona tu estrategia y eres rentable y vas viendo consistencia sin tocar las órdenes, es porque los análisis son buenos. Lógicamente tienes que tener stop y aceptarlos, ¿vale? No todo es la mitad, por ejemplo, también puedes bajar a 4 MNQ, 4 micros, y bueno, pues tienes unos 320, 240, que está muy bien. En este caso, si buscas ya un trade diario, pues puedes mantenerte vivo o intentar buscar 2 trades si tienes el beneficio, ¿no? Si has hecho el primer beneficio verde. Quieres subir un poco más el riesgo, el size, el tamaño, pues 8 MNQ, 40 puntos y 30, son 120 ticks, o sea, más de 120 y 120 el de 30, ¿no? Por 4. Os dejaré por aquí la captura, pero son $640 y la pérdida aquí es alta, claro, no son 400, pero son 480, bueno, similar,
pero tienes esos 30 puntos, ¿vale? Y esos 40 te dan 640, que es bastante más de lo que te daba un NQ. Aquí estamos cerca, ¿verdad? Que estamos quitando solo 2 micros de diferencia, ¿vale? Y luego pues también se puede hacer un contrato en algunas pruebas de fondeadas, bueno, he metido mucho, hasta 20 o 30, que equivale a 2 o 3 NQ, pero yo en las fondeadas, si las llevo bien, no meteré más de 12 MNQ, pero es que no es necesario, que eso es 1,2 NQ, ¿vale? No es necesario. Yo de hecho ahí la semana pasada, el último día, en la cuenta de 150k que visteis, le hice $800 en 2 trades con 5 y con 7 MNQ. Claro, tú no puedes pretender, y hice 800, no puedes pretender ganar 3000 todos los días tradeando 5 MNQ, porque vas a estar todo el día pegado y vas a hacer multitud de trades. Pero moverte en cantidades de stop de 2 trades de menos 400, menos 600 y de positivo de 400, 600 y más, porque se pueden hacer con 5 o 7 MNQs, dejando correr incluso 40, 50 puntos. Yo no busco mucho más de 40, 50 puntos, ¿vale? Estas semanas, estos días han sido complicados algunos algo laterales en ciertas fases del mercado, pero 40 puntos son trades de 5, 7, 8, 9 minutos, 3 minutos si se empieza a acelerar, así que por esa parte interesante aplicar eso. Vamos ahora a ver algo más en el ordenador para que veáis el movimiento normal que tiene el Nasdaq. Bueno, esto es el Nasdaq, el MNQ, se mueven igual, muy similar, el Nasdaq y el MNQ, lo replican. Vamos a ver de hecho este es el diario del MNQ y vamos a ver el NQ. Vale, pues ahí lo veis. Fijaros, doji roja, verde un poco envolvente, gap, mecha que se cubre y un poco martillo. No sé ya si me acuerdo de todo lo que hemos dicho, pero sí. Doji roja se cubre, martillo se cubre, o sea, invertida se cubre, pequeña martillo. Igual. ¿Es que se mueve diferente? No, se mueve igual, que lo he llegado a oír. Vamos a ver, por ejemplo, el 2 minutos. Esto es el after, lo marroncito, igual que el otro es el pre. Fijaros que lateralidad y también ruido, ¿no? Aquí. Y aquí a las 6:30 fue cuando empezó a romper. Me gustó, por ejemplo, esta vela con volumen, ¿vale? Pero porque teníamos la dirección alcista en otros time frames. Y yo estuve tradeando aquí. Fijaros esta vela también, en mi grupo sabemos lo que puede significar con ese volumen, ese engaño. Y al final era una pequeña sacudida y absorción de nuevo para más máximos. Para mí la vela de las... esta vela para mí era alcista, ¿vale? No se llegó a perder un cierre debajo de la mecha, pero sí es raro haber visto esas mechas. Para mí más normal es que el gráfico hubiera tenido sus mínimos aquí, ¿vale? Vela verde, vela roja, vela verde, que podía ser de salida muchas veces, y en este caso, bueno, aquí en nuestro curso sabemos lo que significa también este tipo de velas. Este es el 15 minutos. Y esta línea negra pues era un máximo del día anterior, que fijaros como aquí lo tantea, lo vuelve a tantear y lo rompe y vuelve a él. ¿Vale? Sabemos que romper ese máximo es lo que nos daba la dirección. También el 1 hora quedaba claro con esta vela que podía ser bajista, pero estas velas lo anulan, ¿no? Y sobre todo el inicio de sesión aquí, para al final romper estas dos líneas que tenía yo marcadas. Vamos a ver movimientos normales en el gráfico de 1 minuto. ¿Vale? Hice algún trade, me costó, supongo que estuve en este largo. Este largo es muy largo. Vamos a ver, si tú entras aquí, tienes el sesgo alcista, como yo digo, aunque se veía que esta la primera no iba a ser por la disposición de la estructura. 19.300, entras aquí un poco alto, bueno, 19.295, ¿vale? Fijaros que hay ahí 62 puntos en este mero impulso, que en realidad es más desde abajo, ¿vale? Igual que fijaros, si entras en este retroceso, 325, tienes aquí 32 puntos,
¿vale? Por eso buscar 15 es que tienes que clavar mucho las entradas y por eso el 15 sí es para el 30 segundos. Operar solo con el gráfico de 30 segundos, tamaño chico, time frame un poco más chico. No pretendas hacer trading solo con el gráfico diario o de 4 horas y tener 15 puntos. Por eso creo que el stop de 30, incluso de 40, que yo he llegado a usar estas semanas de 40 puntos, ahora he notado que se movía un poco menos y 30 me es suficiente, ¿no? Igual aquí, con esta vela invertida que se rellena, que agota este retroceso, esta vela para mí siempre es de agotar retroceso, ¿no? De posible mínimo y crecer hasta el mínimo anterior o romper, o si sigue en tendencia, ir con impulsos y retrocesos, ¿vale? Quiero buscar también algún momento donde veamos impulso, retroceso. Esto para mí es vela sobre vela, ¿vale? Y llega con cierto agotamiento arriba por toda esta verticalidad, ¿vale? Que otras veces, muchas veces lo vemos en el Nasdaq, pues como las 6:30. Vimos esa subida pues continua, ¿vale? Con pocos impulsos y retrocesos, como esto, ¿vale? Es una de las características también de las subidas. Esa vela invertida, pues sabemos que esto me lo confirma, una entrada aquí es muy buena, los 15 puntos aquí pues te bastarían, de 18 a 14 te bastarían, pero lógicamente mis 30 puntos van de sobra y al final sabemos que si esto es alcista y tú entras aquí en 317, tienes que buscar este máximo, que ya son 36 puntos, ¿vale? Con posibilidad de rotura. Vemos que en estas pocas velas se nos va de 317, 80 puntos, ¿vale? En 5 o 6 velas de un minuto. No hablamos de scalping puro y duro, que para mí son pues gestionar el trade, buscar salida, la mejor salida, pero es que eso quema mucho emocionalmente. Para mí estos son day trading, pero como en pequeños swings, ¿vale? Esta vela roja, pues para mí es bajista. Entrar ahí sí te permite un stop que a lo mejor no te hacen falta los 30 puntos, ¿vale? Si yo veo esta vela roja envolvente sobre la verde, a mí me frena. Y sé que esta zona negra era una zona de influencia del año pasado, del día anterior, un máximo diario. Y pasarlo a la primera no, se necesita mucha fuerza. A mí me lo confirma aquí esto también. Esto creo que lo tuvimos también algún trade en directo en el grupo, en mi grupo de Telegram, porque teníamos un máximo decreciente, ¿vale? Para mí también una señal bajista. Pero sobre todo esta vela me hace ver que podemos tener retroceso, pues bueno, hasta aquí. Si tú trazas aquí, es una zona de influencia, ¿vale? Una antigua resistencia, ahora, si trazas la línea, pues puede ser soporte, ¿no? Veis cómo el precio influye en toda esa zona. Y si no, pues un retroceso a las medias en las que trabajes. Pues vemos aquí, 381, 396. Fíjate que parece que aquí abajo puede ser una buena entrada, 380, y los 15 puntos justo te hubieran sacado, ¿vale? Porque aquí hizo 397, justo te hubieran sacado. Por eso tienes que afinar mucho la entrada y 15 puntos es muy poco. Te vas al de 30 segundos y a lo mejor lo afinas más. Entras aquí, 380, hemos dicho, el retroceso a la media de 20 ya son 23 puntos. Bueno, no los beneficios que estamos diciendo, pero lógicamente aquí ya hablamos de 56 puntos o la caída al mínimo del día, 140 puntos, ¿vale? Vela verde, se rompe la zona, velas pequeñas y podemos sumarnos a este impulso, pues desde aquí 307, otros 40 puntos, es decir, los meros impulsos para mí son de 40 puntos, de 35, 40, no de 15 ni de 17 y medio ni de 20. Por eso suelo buscar esto, zona en la que tienes que huir, esperar y decir ya me llegará mi momento, baja, recupera digamos ese rectángulo y tuvimos toda esta zona lateral que son las que te pueden costar el día, ¿vale? Toda esta zona. Para mí pocos trades hay aquí, a lo mejor aquí se apoya y esta vela verde puedes intentar buscar la salida, 367, pues bueno, 20 y pico puntos, son tres que ya puedes gestionar, pero lógicamente todavía no teníamos la dirección porque ni siquiera habíamos tocado también ese máximo anterior, ¿vale? Y aquí fue cuando se rompió. Que si lo vemos en el 5 minutos, lo vemos también un poco más bonito por estas velas, esta vela
aquí invertida, esta vela verde que confirma y estas dojis, y esto que es la media de 200 lila, tras un toque, dos toques y el tercero, ¿vale? Y fijaros cómo se rompe con fuerza, con cierta fuerza y acción del precio con esta vela verde, el máximo del día anterior. Mucho mejor que aquí y que aquí, ¿vale? Yo en alguna evaluación, ya tenía mi día hecho en las fondeadas y en las ninjas, me sumé aquí a las 6:35 además. Creo que fue tras la absorción que hemos visto, ¿vale? Y luego pues creció un montón. Una vela roja que cierra debajo, un poco así colgada con esta mecha, sabemos que puede frenar. Y la verticalidad que vemos aquí arriba, con tanta distancia a la media, pues bueno, una entrada aquí con 15 puntos te funciona, pero lógicamente de 523 a una zona de influencia, ya tenemos ahí 60 puntos. Y luego fijaros, resistencia, resistencia, salida, caída, pam, pam, a la zona anterior que ahora pasa a ser soporte y además a las medias. ¿Vale? Aquí tenemos un mero impulso, desde donde arranca la mecha de 402, aquí, 70 puntos, no 15, 70. De aquí, aquí, son 70 puntos, ¿vale? Lateralización y un nuevo impulso de 471 a 525, es decir, más de 50 puntos. Por eso siempre digo que los recorridos normales para mí son 35-40, los meros impulsos. Y lógicamente no hablamos solo de un impulso, sino hablamos de impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Retroceso, en este se pierde un poquito zona importante, sin llegar a perder una entrada. Y impulso grande o, bueno, más impulsos, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos dentro de... Y esto es el 5 minutos, ¿eh? Este es el 5 minutos. Vamos a ver un poquito el 2. Posibles entradas, pues bueno, para mí este fuera de la absorción, pues fijaros por aquí, 440, volver al máximo ya eran 23 y romper, bueno, en ese caso todavía con ese recorrido. Vamos a irnos al 1, que es la clave, y cerramos ya con más ejemplos, vamos a ir a otro día, a otra sesión. Bueno, esta costó, pero fue también una señal un poco, un gráfico alcista. Al final aquí es que continuó mucho, ¿no? $19.076 al máximo del día, pues son unos 30 puntos. Impulso, retroceso, impulso, este es un retroceso normal, pues miraros. Desde el máximo de 126 a 97. En este caso, pues 30 puntos, ¿vale? Estos impulsos son demasiado continuados. Al final el Nasdaq tampoco es que veamos el ABC, ¿no? Lógicamente, si nos vamos a gráfico de 5 minutos, pues sí, lo vamos a ver de una manera más clara. Para mí es muy importante saber que el margen de 30 te da mucho y te permite trabajar también, por ejemplo, en el gráfico de... Mira, por ejemplo, aquí. Esta doji para mí es muy peligroso y puede ser el fin de la tendencia, pero esta doji de aquí lo anula. Seguramente tendríamos señales en otros time frame, estábamos alcistas, bastante alcistas, aquí lo veis, y a lo mejor buscar una entrada aquí era interesante, 19.136, ¿vale? Que el stop de 30 pues te permite estar bastante todavía en juego y tenemos un máximo de 60 puntos, ¿vale? Este es el gráfico de 5 minutos. Marcar la proyección en el gráfico de 5 minutos, como os digo, es bastante interesante y además es que los impulsos, los retrocesos en gráficos ya semi amplios como el 2 minutos o el 5 minutos son de más de esos 40 puntos, aquí lo veis, desde este máximo de 208, 60 puntos, ¿vale? Desde este mínimo, 150, 60 puntos. Me parece muy interesante ver la dirección en el 5 minutos, ejecutar en el 1 minuto
y dejar al gráfico trabajar. Aquí creo que busqué cortos a mínimos de sesión, por esta vela que no me gustaba, y bueno, al final este es el gráfico de 1 minuto. Y de 360, pues aquí tenemos esos 40 puntos y aquí esos 70, 80 puntos. Al final mis 15 puntos no es nada, es lo que quiero que tengáis claro, ni de profit ni de stop. Tener un stop un poquito más amplio, hablo de 30, 35, 40 puntos, teniendo bien definida la dirección y afinando la entrada en el gráfico de 1 o 2 minutos y teniendo la dirección en todos los demás time frames, sobre todo también en el más inmediato, que es el 5, mucho más amplio que el 2, te hace estar más tranquilo y te hace ser más rentable. Lógicamente necesitas más recorrido, pero es que es el recorrido natural del MNQ del micro. Así que juega con eso del tamaño que decía aquí. Prueba a hacer esas entradas pues con 5 MNQ, subiendo el riesgo, ¿vale? Con 5 MNQ. Lo puedes hacer incluso con 4, con 8 si vas con más riesgo, ¿vale? Incluso añadir, aunque a mí añadir no me gusta, pero si va a favor o sobre todo en alguna prueba de evaluación sí que lo puedes hacer. Pero al final no todo son las 3,5 y no todo es entrar con un NQ, que necesitas también una cuenta muy grande. Claro que puedes entrar con un NQ, pero necesitas también una cuenta bastante grande. Y emocionalmente, como digo, aporta mucha más estabilidad esos trades de más amplitud en cuanto a stop, en cuanto a puntos, en cuanto a ticks. Así que de verdad, haz tus pruebas porque seguramente vas a balancear un poco tus trades hacia esos recorridos un poquito más amplios, ¿vale? Minimizar un poco el riesgo y maximizar el beneficio y la gestión emocional y de la consistencia de la cuenta. De eso se trata. Aquí te lo dejaba. Nos vemos en los siguientes vídeos.